Hermanos, el día de hoy tenemos el capítulo 15. Y hay cosas y situaciones en nuestras vidas que nadie las conoce excepto nosotros mismos. Sin embargo, el Señor se percata continuamente de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y de eso es lo que se trata el capítulo 15. Allí se nos exhorta a nosotros como también a ellos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de uh, los, uh, uh, los israelitas que habían salido de Egipto y ahora se encontraban alrededor del Sinaí, y el Señor está instruyéndoles en cuanto a cómo vivir delante de ese Dios santo que se ha revelado a ellos. Les instruye que deben mantener la pureza en todo, aún en sus vidas privadas. Y eso se aplica también a nosotros. Para los que tienen ahí a la mano el bosquejo que espero hayan bajado ya del sitio web de la página de la iglesia, el resumen, la descripción del contexto en el cual el Señor dio estas palabras al pueblo de Israel, lo hemos verbalizado de esta forma, y ahí está delante de los que tienen el bosquejo. Todo hombre con secreción de su miembro sexual debido a alguna enfermedad o por haber tenido una emisión nocturna o relaciones sexuales, o cualquier mujer que hubiese tenido hemorragia vaginal, ya fuese por menstruación o por alguna enfermedad, sería inaceptable para la adoración en el santuario y ceremonialmente contaminante. Antes de acercarse al santuario, le era necesario pasar por una ceremonia, por un ritual de purificación, para así poder acercarse. Ahora, esto en el contexto de lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo. La aplicación para nosotros, el punto de contacto, viene a ser el aspecto de privacidad que en este tema encontramos. La impureza, por muy privada que se mantenga, interfiere con nuestra relación con el Señor. Impureza que, aunque incluye el aspecto físico, va más allá de ello para incluir nuestros pensamientos, nuestras acciones que se realizan algunas veces a escondidas, cosas que se hacen precisamente a escondidas de esa forma porque se sabe, se conoce que son erróneas y que afectan no solo a las personas en general, sino que afectan nuestra relación con el Señor. El capítulo tiene que ver con flujos, tanto en el hombre como en la mujer, sean ocasionales o crónicos, sean por causa de enfermedad o por relaciones sexuales. Abran sus Biblias, si no es que ya las tienen abiertas, ya en el capítulo 15 de Levítico. Y noten los últimos 3 versículos de este capítulo, en el cual se da un resumen de todas las instrucciones que aquí se incluyen. Y dice así, es decir, de la manera en que os he explicado, apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser, ¿qué dice? Inmundo. Inmundo en la traducción de Reina Valera.
Pero como lo hemos explicado ya durante todas estas noches anteriores, la palabra que comunica mejor la situación aquí es inaceptable, viniendo a ser inaceptable, eso es, delante del Señor, a causa de ello, ese flujo que ha tenido. Y, versículo 33, para la que padece su costumbre, es decir, la menstruación, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer, inaceptable. La presencia de estos fluidos, por muy mínima que fuese, hacía a la persona inaceptable para acercarse al santuario y a la adoración pública. Y le era necesario someterse entonces a una purificación ritual. Ahora, tanto el semen como la sangre humana eran fluidos extraños al santuario y no permitidos en su recinto. En el caso del semen, existía el peligro que alguien fuese a asociar el sexo con la adoración, algo que era en gran parte común en el área del antiguo Medio Oriente entre las religiones de ese lugar. Prácticamente todas las religiones tenían rituales de fertilidad que incluía cosas como la llamada prostitución sagrada, ya que esto era totalmente opuesto a la pureza y santidad de Yahweh. La menor cosa que pudiera dar lugar a pensar o y aún tratar de experimentar estas cosas delante de Yahweh como que si fuesen adoración, entonces todo lo relacionado con el sexo tenía que ser excluido de la presencia del Señor. El más mínimo y aparentemente insignificante residuo de semen tenía que ser lavado del cuerpo o vestimenta de la persona. Y para entender esto, tenemos que verlo desde la perspectiva de la situación de Israel en ese tiempo. Era una situación en la que conducían una vida nómada, y aun cuando llegasen a establecerse en la tierra de Canaán, que el Señor, a la cual el Señor les llevaba, las condiciones eran primitivas y todo lo que se relaciona con la higiene no era de la misma forma que nosotros la conocemos hoy día. Ahora bien, decimos, eso hay para aquel tiempo. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? La pregunta que nos hemos estado haciendo después de leer algunos versículos, porque obviamente en nuestros estudios estas noches no hemos leído todos los capítulos. Espero que a la mayoría de ustedes, si no todos, lo hayan estado haciendo previo a cada uno de los estudios. Pero en todo caso, la pregunta que nos hacemos después de leer todas estas instrucciones, y en efecto, cada vez que leemos la palabra del Señor, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa eso para mí, para nosotros hoy día? ¿Dónde está la aplicación? Hay 4 principios aplicativos que derivamos de este capítulo y que quisiera que en los próximos minutos podamos examinarlos. En primer lugar, toda impureza, por privada que sea, hace a la persona inaceptable. Toda impureza, por privada que parezca ser o que en realidad sea, hace a la persona inaceptable delante del Señor. Notar, por favor, el uso de la palabra inmundo. En el versículo 2 dice, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón
cuando tuviere flujo de semen, será, una vez más, Reina Valera dice, inmundo. Será inaceptable. En el versículo 3, al final, él será inaceptable. Se pone otro ejemplo de cuándo eso sería. Versículo 4, refiriéndose a las personas, a cualquier persona o cosa, dice que inaceptable o inmunda será. Y asimismo en el versículo 5 y a través de todo el capítulo se hace el énfasis en la inaceptabilidad que estas cosas comunican a la persona que tiene contacto con ellas. En los versículos del 1 al 18 del capítulo 15 se trata con esa inaceptabilidad en el hombre. En el versículo 2, lo inaceptable del semen en el santuario, porque eso hacía inaceptable al hombre que hubiese tenido una emisión. Los versículos del 3 al 12 se refieren a casos crónicos, en el caso de alguna enfermedad venérea seguramente, o tal vez algunos problemas, infecciones de las vías urinarias que causarían alguna secreción, e incluye a toda cosa o persona con quienes o cuales el hombre que tiene esta situación tenga contacto. Y es ahí donde vemos el aspecto no solo de inaceptabilidad en la persona que sufre o tiene esta circunstancia, sino la contaminación que esto puede ocasionar en el contacto con otras personas o cosas. Notar, por ejemplo, en el versículo 4, habla de la contaminación de toda cama en que se acostare el que tuviera flujo. Será inaceptable. Y así en muchos versículos. En los versículos del 13 al 15, se prescribe el ritual apropiado cuando la persona que tiene esta situación evidentemente crónica ha sido sanada. Y hay un periodo de espera de 7 días similar a lo que encontramos en el capítulo previo en cuanto a la necesidad de una persona que hubiese tenido una infección cutánea. Después de ser curado o sanado, tenía que esperar cierto tiempo para asegurarse que en realidad esa sanidad se había llevado a cabo. Lo mismo aquí, hay que asegurarse por todos los medios posibles que la persona ya ha sido sanada, si es que ha sido una enfermedad que se ha extendido por algún tiempo, o cuando el hombre ha tenido una emisión o ha tenido relaciones sexuales, se hace necesario lavar el vestido y el cuerpo, los cuales simbolizan desde luego limpieza, purificación, pero también se habla en los versículos 14 y 15 de un sacrificio, y esto es obviamente para alguien que ha tenido algo que se ha extendido por un tiempo, como hablábamos de una enfermedad posiblemente venérea o infección de las vías urinarias que ocasionaban cierta secreción. Entonces, después de ese tiempo, ya cuando ha sido sanada, tiene que venir, noten el versículo 14, el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará, hará expiación, es la idea aquí, por su flujo delante de Yahweh. Entonces, se hace un sacrificio por el pecado que, aunque ha sido involuntario, en el caso de una persona que ha tenido esa infección o esa enfermedad,
por el pecado involuntario de contaminar el campamento, incluyendo el santuario. Ya leímos algo acerca de eso en el versículo 31, pero una vez más, noten, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Es decir, que una persona que tuviese una de estas situaciones, si se acercaba o aproximaba o estaba o iba aún al santuario donde el Señor se había manifestado, contaminaba esa situación, algo que era totalmente en contra de la santidad del Señor. Entonces, ahora tenía que hacer un sacrificio por el pecado de contaminación al santuario. Y después el sacrificio de holocausto, que como hemos dicho, es una dedicación completa al Señor. Y tenemos desde luego esto de la expiación o el perdón. El punto de contacto, una vez más, para nuestra aplicación es el aspecto de privacidad del tema de lo que se trata en el capítulo. Y lo que aquí se menciona es algo que nadie, aparte de la persona primordialmente afectada, tenía que enterarse. La persona que tomaba en serio la santidad de Yahweh reconocía que el aspecto de enfermedad, por una parte, o el semen con la implicación de las religiones que estaban alrededor de Israel en toda esa área y todo lo que eso implicaba en el aspecto religioso, que esas cosas implicaban impureza ante el Señor. El punto entonces es que la impureza, una vez más, por muy privada que parezca, interfiere con la relación de las personas al Señor. Al pensar una vez más, repitiendo, en nuestra situación, esa impureza va más allá de lo físico y del contexto matrimonial. También involucra el pensamiento, lo cual, sabemos, es estrictamente privado. Al menos que nosotros compartamos ese pensamiento con otra persona, permanece aquí nada más en lo que se refiere a lo humano. Pero también incluye las acciones que se hagan de forma escondida. Como dijimos antes, cosas que se hacen de esa forma porque se sabe que no son apropiadas para las personas en general y especialmente para aquellos que hemos declarado tener una relación con el Señor. Efesios 5, 3 al 12 nos hablan acerca de esto. Y Pablo específicamente dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a santos. Ni siquiera se mencionen y obviamente mucho menos que se practiquen. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es interesante que Pablo ponga acciones de gracias en el sentido opuesto, en contraste a las impurezas que aquí él menciona. Eso nos indica que quien practica impureza no es alguien que verdaderamente esté dando gracias a Dios. Se necesita, hermanos, que estemos conscientes de una forma constante a cada momento de la presencia del Señor en nosotros y nuestra presencia delante de Él en
todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, porque es cuando estamos conscientes de ello que podemos pensar, meditar en su grandeza, en su poder, en su misericordia, en su santidad, en todo lo que Él ha hecho a favor nuestro y cómo a diario nos dirige con su espíritu y su palabra para que caminemos delante de Él de una forma que le agrada, de una forma que le glorifica, de una forma que da testimonio a otros de que Él ha actuado poderosamente en nuestra vida. Si tenemos eso constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces, en vista de todo lo que Él ha hecho, podemos dar gracias. Cuando eso sale de nuestra mente, sale de nuestro corazón y nos alejamos de Él, entonces caemos en situaciones impuras, en situaciones que vienen prácticamente con nuestras acciones a negar las declaraciones que hemos hecho acerca de nuestra fe en Él. ¿Cómo podemos dar gracias a Él mientras nos involucramos en aquello que es opuesto a lo que Él es, a su santidad? Pablo continúa en esa sección hablando de que, por tanto, en vista de toda lo que esta impureza significa, dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos o en estas cosas. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Se nos hace el llamado a que nuestra vida, nuestra acción, nuestro caminar sea de acuerdo con lo que el Señor ha hecho en nosotros, con la luz que nos ha dado, con el hecho de que nos ha sacado de las tinieblas en las cuales antes vivíamos y nos movíamos y que éramos parte de ellas. Y Pablo dice entonces, no participéis en las obras infructuosas o estériles de las tinieblas, más bien antes desenmascararlas. El argumento de Pablo es entonces, ¿cómo es que habréis vosotros de participar en aquello que identifica y es parte de la vida de los que no conocen al Señor? Cosas que Él aborrece y que se hacen en secreto porque implican privacidad o porque son así vergonzosas. ¿Cómo podéis participar en tales cosas? Conducíos en la luz del Señor y examinadlo todo para no participar en las tinieblas. Toda impureza, por privada que sea, hace a la persona inaceptable. En segundo lugar, toda impureza, por privada que sea, contamina. Notar el énfasis en el aspecto del contacto con algo o con alguien. Versículo 4, una vez más, habla el aspecto de acostarse. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inaceptable. Hace al objeto, lo hace inaceptable. En el versículo 5, cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inaceptable hasta la noche. Versículos 10, 11, 12, todos estos hablan de el contacto de alguien que es inaceptable con alguna persona o con algún objeto, lo cual le comunica esa inaceptabilidad, le contagia, le contamina. El capítulo comunica la seriedad del peligro de contaminación, no necesariamente en el sentido médico de una enfermedad, sino que contaminación que impide acercamiento al Señor. Nadie en Israel debería arriesgarse a ser inaceptable a Él. Y si esto sucedía a causa de
el contacto que se tuviera con la persona afectada, era importante proceder al restablecimiento de la relación, haciendo lo que él indicaba para la purificación que habría de restaurar la aceptabilidad. El problema de la impureza es que aún hoy, como siempre ha sucedido, además de afectar nuestra relación con Dios, también afecta a otros. El pasaje de Levítico enfatiza lo físico para enseñar la realidad de la santidad de Dios en contraste a la impureza que afecta al ser humano. Nos ilustra cómo eso resulta en inaceptabilidad ante Dios y la necesidad de purificación. Ahora, en el Nuevo Testamento y en lo que concierne a nuestra vida, el énfasis es, como ya hemos visto, mayormente en lo espiritual. Primera de Corintios 5. Es un pasaje que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión y seguramente tendremos ocasión para mencionarlo una vez más. Pero el apóstol Pablo dice, vuestra jactancia no es buena. Este es el versículo 6 de Primera de Corintios 5. Versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. Y ahora, esto que hemos ya mencionado y que Pablo menciona en varias ocasiones, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La pregunta, ¿no sabéis? Es retórica. Una vez más, se hace no porque no se sabe la respuesta, pero para enfatizar el hecho de que se sabe la respuesta. Es como que se dijera, vosotros bien sabéis que un poco de levadura fermenta, leuda, se transmite, llena toda la masa. Entonces, siguiendo, Pablo dice, os escribí en mi carta que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Y luego explica, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Hay suficientes estafadores, hay suficientes idólatras, hay suficientes avaros en el mundo, fuera del contexto de la comunidad de creyentes. Hay muchos, dice Pablo, de manera que no os digo que no os juntéis con ellos, que no tengáis contacto con ellos, sino que os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral. Y todas estas otras cosas que el apóstol mencionó. Con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque, como ya explicó, un poco de levadura leuda toda la masa. La contaminación está allí, presente, acechando con el peligro de que vosotros también seáis contaminados. Estas palabras son fuertes y difíciles de poner en práctica. Pero una persona que se identifica como hermano en Cristo, que lleva una vida impura, es un peligro para los creyentes. Y cualquiera que sea la impureza que existe en alguno de nosotros, viene a ser una amenaza para los demás creyentes. ¿Queremos ser tal cosa para la congregación, para los demás hermanos? Ese no es el deseo del Señor. Perdón, hermanos, está sonando este teléfono que lo dejé aquí. Como decíamos, el Señor no desea que nosotros nos
contaminemos o que seamos objeto de contaminación a otros. En todo esto observamos la realidad de que todos los miembros de la congregación y todos los miembros del cuerpo de Cristo, ya sea en forma universal o bien en la forma local de la asamblea de creyentes, todos constituimos un solo cuerpo en Cristo. Somos parte de de ese cuerpo de Cristo. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, dice Pablo, todos los miembros se regocijan con él. Así que toda impureza, por privada que sea, contamina, deshonra y nos separa del Señor. Debo de preguntarme, ¿es esa mi vida? ¿Es esa mi contribución al cuerpo de Cristo? ¿Es eso mi adoración y acción de gracias, supuestamente, al Señor? Toda impureza, por privada que sea, hace a la persona inaceptable. Toda impureza, por privada que sea, contamina. Y en tercer lugar, toda impureza, privada o no, necesita purificación para restauración y aceptación. Hay dos aspectos en esto de la purificación. En primer lugar, nos menciona los flujos por enfermedad que han sido sanados. Obviamente estamos viendo el contexto en el cual esto fue dado para pasar después a la aplicación a nuestra vida. Pero los flujos por enfermedad que no han sido sanados. El hombre con un flujo permanente era inaceptable y era una fuente de contaminación hasta, versículo 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y los versículos 14 y 15 que ya leímos, procede entonces él a hacer el ritual de purificación yendo al sacerdote a la puerta del tabernáculo y hacer los sacrificios correspondientes que le ayudaría o que serían el medio que el Señor usaría para limpiarle. La idea es que ese aspecto de purificación es la puerta, abre la puerta para esa sanidad. Y en el caso nuestro, obviamente, estamos pensando en términos de una sanidad espiritual que nos restaura a la comunión con el Señor. En los versículos 25 al 27 describen la situación similar en el caso de la mujer. Versículo 25 del capítulo 15. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inaceptable. Y luego continúa diciendo, hasta que hubiese sido sanada. Y en el versículo 28, cuando fuere libre de su flujo, entonces contará 7 días. Y el versículo 29 nos dice exactamente lo mismo que leímos acerca del hombre. Ella irá con el sacerdote y hará los sacrificios correspondientes para demostrar que el Señor está purificándole. Entonces, ese aspecto de ser sano tiene que ver con la purificación que el Señor efectúa en las personas. En los evangelios, Mateo 9, por ejemplo, se presenta el caso de la mujer
que había estado enferma por 12 años. Y deseando en su desesperación de haber estado aún bajo cuidados médicos, pero sin un resultado que le trajera sanidad, en su desesperación, ella va y desea tocar el borde del manto del Señor Jesús. Él se da cuenta de que tal cosa sucede y le dice que su fe, el hecho de que ella ha ejercitado fe, la fe por encima de toda otra circunstancia en la cual esta mujer estaba en peligro de contaminar al Señor. Obviamente él, teniendo el poder, siendo quien es, actuó con misericordia y en vista de la fe de esta mujer, le sanó. Ahora bien, el texto en el Nuevo Testamento no nos dice, pero podemos suponer que ella habría seguido el ritual de espera de 7 días y después habría ido al templo para hacer formalmente, visualmente, la purificación de la cual ella había sido objeto por el poder del Señor. Pero el Señor es quien provee esa purificación. Y en el caso nuestro ahora, ya no tenemos que ejercitar o llevar a cabo estos sacrificios, sino que lo que tenemos que hacer es ejercitar fe, demostrar delante del Señor con nuestra contrición y con nuestra confesión que creemos, confiamos en su misericordia para perdonar, para limpiarnos, para restaurarnos, para purificarnos. Ahora, en los versículos 16 al 18 se menciona el otro aspecto, no solo esto de la necesidad de sanidad y la necesidad de purificación que el Señor efectúa, sino que en los versículos 16 al 18 se mencionan eyaculaciones ocasionales en el hombre, fuese por una emisión nocturna, por haberse excitado o por tener relaciones sexuales. La presencia del semen en el cuerpo le hacía inaceptable en el recinto del tabernáculo. Sin embargo, por no ser algo crónico que hubiese estado presente en su cuerpo por tiempo extenso, el ritual de purificación no requería ofrendas, sino que solo el lavamiento. Es lo que vemos en los versículos 16 al 18. Así, vamos a ver. Cuando, versículo 16, el hombre tuviese emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inaceptable hasta la noche, un tiempo relativamente corto. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inaceptable hasta la noche. Y luego algo similar en el versículo 18. Pero la diferencia que vemos aquí entre los casos crónicos y los casos que han extendido esa inaceptabilidad por un tiempo relativamente extenso, aquí vemos algo que no es crónico, que ha sucedido súbitamente, pero que entonces la persona, para restaurar su aceptabilidad delante del Señor, sencillamente tiene que lavarse, lavar su vestido, esperar un corto tiempo y luego, sin necesariamente hacer un sacrificio, ir y presentarse delante del Señor. La pureza del santuario debería mantenerse. La vida de los que formaban la congregación del pueblo de Dios debería preservarse. Acuérdense que en el versículo 31 se dice que todo esto se prescribe
y que es necesario hacerlo y seguir esa instrucción para que no mueran. El Dios delante de quien Israel vivía es tan santo que la impureza no es tolerada en su presencia y lo impuro perece delante de él. Para preservar la vida, quien fuera víctima de impureza debería seguir las instrucciones del Señor. Y en este caso, cuando no era necesario llevar un sacrificio porque era algo que, como dije, había sucedido súbitamente y que la persona solo necesitaba lavarse, el punto es que aún con algo que pareciera pequeño, que pareciera insignificante, pero que de alguna forma trae impureza en la vida, se hace necesario una purificación. Y cuando aplicamos eso a nuestra vida, tenemos que entenderlo en términos de que esa purificación se llevará a cabo cuando nos amparamos a la misericordia del Señor y en base a lo que Él ha hecho ya a favor nuestro, podemos con confesión pedir perdón y tener la seguridad de que Él nos perdona. De manera que sea algo muy grande, podríamos decir, que ha sucedido en nuestras vidas, en la cual hemos caído en impureza, o sea, algo que pareciera muy, muy pequeño. En todo caso, se hace necesaria la purificación y es el Señor quien lo lleva a cabo cuando nosotros nos acercamos por fe a Él, amparados a lo que Cristo ya ha hecho. Lo que en este capítulo vemos es, como hemos dicho ya, de carácter muy privado. Nadie sino cada quien y su cónyuge se habrían enterado de sufrir una aflicción física tan personal, pero su privacidad se veía invadida, podríamos decir, con la gran responsabilidad de permanecer alejados del santuario hasta ser curados y pasar por ese ritual de purificación. La privacidad de nuestras vidas no debe de ser una cubierta para esconder el pecado y la impureza que de eso resulta. Si la impureza, que es obvia y conocida por los demás, porque pecamos abiertamente, necesita purificación, ciertamente debemos examinar nuestras vidas y hacer a un lado toda impureza que es privada, pero que allí está. Y tenemos que confesarla. Necesitamos una mirada introspectiva, una actitud de contrición, una disposición de confesión, un deseo de purificación. Si hay impureza en nosotros, debemos renunciar a ella, confesarla delante del Señor. Pablo escribe en Colosenses 3, del 2 al 8, y también los versículos 10 y 12. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habiendo dicho todo eso, habiendo mencionado que nuestra vida está en el Señor, quien ha de manifestar la totalidad de esa vida eterna que ya nos ha concedido cuando Él aparezca. En vista de todo eso, ahora dice Pablo en el versículo 5, por tanto, en vista de todo eso, considerad los miembros de todo vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza,
las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es a la luz del hecho que el Señor nos ha ya rescatado, que nos ha otorgado el favor, la gracia de vida eterna al perdonar nuestros pecados. En vista de eso, dice Pablo, entonces, considerad vuestros cuerpos muertos a toda tentación y toda situación de impureza que se presenta en vuestras vidas, y no participéis en tales cosas. Ya hemos leído y hemos mencionado en varias ocasiones, Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y hermanos, esta es una situación que es crítica en el tiempo en el cual vivimos. ¿De cuántos casos no nos damos cuenta, tanto de líderes en las iglesias evangélicas, como también de miembros de las iglesias evangélicas, que caen en la impureza de la fornicación, el engaño a sus cónyuges, el engaño a la congregación, el engaño a aquellos que están alrededor de él? Y piensan quizás que están engañando al Señor. Pero sabemos que eso no es posible. Debemos suponer que la legislación fue siempre obedecida por todos, esta legislación de la cual hemos estado leyendo en Levítico. Es casi seguro que algunos, a sabiendas de su impureza, participaron en la adoración pública, fingiendo comunión con el Señor. Y esto no solo en cuanto a lo descrito aquí en el capítulo 15, sino que en otras faltas de las cuales solo ellos sabían. Sin embargo, al menos que el Señor hubiese intervenido con algún castigo, como lo hizo en el caso de Nadab y Abiú, o como lo hizo ya en el Nuevo Testamento en forma de ejemplo con Safira y su mujer, creo que es Ananías y Zafira, ¿no? Allí en Hechos, como lo hizo él con ellos, al menos que el Señor actúe de esa forma, lo grandioso de todo esto, hermanos, es que la oportunidad siempre está disponible para reconocer el error, para confesar, para pasar por el ritual estipulado, que en nuestro caso es el de confesión, el de contrición, el de ejercitar una vez más la fe que hemos declarado en el Señor. ¿Hay impureza en nosotros? Confesémosla. Pues eso nos hace inaceptables delante de la santidad de Dios. Acudamos a Él con contrición y arrepentimiento. Aunque la impureza haya sido encubierta por largo tiempo, Dios con su poder puede librarnos de ella si nos sometemos a Él. Toda impureza, por privada que sea, hace a la persona inaceptable. Toda impureza, por privada que sea, contamina. Toda impureza, privada o no, necesita purificación para restauración y aceptación. Y en cuarto lugar, la ausencia de la adoración pública puede ser una indicación de pecado e impureza. Ya hemos hecho referencia a esto anoche. Nos preguntamos,
¿Acaso alguien que está en comunión con el Señor, gozoso de su relación con Él, desea ausentarse de la adoración pública? ¿De llegar al culto, a la reunión, para alabar al Señor, para cantarle, para orar en comunión con los demás hermanos? Supongo que cuando alguien sufría una enfermedad que le hacía impuro e inaceptable, en vez de proteger su privacidad, obedecía la instrucción y se mantenía alejado, y con el tiempo los vecinos se enterarían de que había algo que le estaba impidiendo ir al santuario. En otras palabras, esa privacidad al fin dejaba de ser privacidad, porque la gente se daba cuenta, ¿por qué no has acudido al santuario desde ya hace tanto tiempo? Y al menos que mintiera, pusiera alguna excusa, la realidad salía a la luz. Y existe un paralelo con el creyente que hoy se ausenta de la adoración pública en la congregación. Mientras que en el Nuevo Testamento una enfermedad física, aún las contagiosas, no se consideran a nivel de impureza que separe a la persona de Dios, podemos estar seguros que cuando alguien se ausenta de los servicios, algo anda mal. Y esto, hermano, debe ser una lección de amor e interés fraternal para la iglesia hoy. Como cristianos nos incumbe cuando una hermana o un hermano no están presentes en la iglesia. Si es por razones de salud, necesitamos saberlo, ministrarle y orar por él o por ella. Si esa no es la razón, si hay algún otro problema, también necesitamos enterarnos de ello y ministrarle. Si el problema es espiritual, la situación es seria porque puede involucrar un pecado que necesita ser confesado para que sea perdonado y la persona restaurada. Estos versículos los conocemos muy bien. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre. La ausencia de alguien en la congregación es una advertencia de que hay necesidad de ministrar al hermano o hermana con la posibilidad de que haya pecado o impureza y la urgencia de restauración. No dejemos que nuestro esfuerzo a mantener la privacidad impida nuestra relación con el Señor o con los hermanos. Confesemos la impureza, el pecado, el cual sabemos que el Señor conoce y que hemos cometido, pero porque nadie más conoce, fingimos que todo está bien con nuestra vida espiritual. Contrición, arrepentimiento, confesión, amparados a la misericordia expresada en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, nos lleva a la purificación, restauración y aceptación de nuestro diario vivir delante del Dios Santo. Para terminar, quisiera que por favor pasemos
a unos versículos también muy conocidos en Hebreos capítulo 4, comenzando con el versículo 12. Hebreos 4:12 es un versículo que hemos memorizado y que lo usamos a menudo para enfatizar el poder de la palabra del Señor. Y si bien está bien que lo utilicemos de esa forma, el contexto en el cual fue escrito va mucho más allá de eso. Y es a eso a lo que quisiera referirme. Noten cómo comienza el versículo. ¿Por qué? Eso nos indica que está por introducir una razón de algo. Y para saber cuál es ese algo, tenemos que ver los versículos previos. Yendo de regreso hasta el versículo 7, nos habla, da una cita del Antiguo Testamento. El escritor está enviando este mensaje a personas judías, hebreas, para que ellos no fallen de la manera que los antiguos en Israel habían fallado. Y por eso hace esta cita diciendo en el versículo 7, la segunda parte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, su palabra, su mensaje, sus instrucciones, su invitación, si la oyereis, entonces no endurezcáis vuestros corazones. Y pasa a decir ciertas otras cosas, pero en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, su voz, lo que Él ha dicho, las instrucciones que Él ha dado, la invitación que ha hecho para que creáis en Él y verdaderamente os entreguéis totalmente a Él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. En otras palabras, si habéis oído su voz, entonces dejad que esa palabra verdaderamente penetre hasta lo más interno de vuestro corazón y de vuestro ser, que haga una disección y que examine vuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra del Señor hace cuando verdaderamente la escuchamos. Discierne todo lo que está allí adentro y nos lleva al convencimiento de la necesidad de continuar escuchando esa palabra y de realizar aquello a lo cual el Señor nos llama. Y entonces por eso continúa en el versículo 13 diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay forma de que podamos esconder las cosas, porque la palabra ya ha penetrado a lo más interno de nuestro corazón y ha leído y entendido y nos ha hecho ver que Él sabe nuestro pensamiento y nuestra intención, las intenciones y pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, versículo 14, en vista de todo esto, en vista de que la palabra del Señor tiene ese efecto en nosotros, si es que verdaderamente la hemos escuchado.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No actuemos, no vivamos como que estamos fallando o estamos renunciando a la profesión de fe que ya hemos hecho, diciendo que creemos en este Hijo de Dios, en este sumo sacerdote, que no solo hizo el sacrificio, sino que fue tanto sacerdote como sacrificio a la vez. No fluctuemos en esa profesión que hemos hecho. Retengámosla, que esté ahí constantemente con nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote. Y aquí está otro versículo que a menudo lo utilizamos fuera de contexto, porque no tengo una vez más el por qué. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y en vista de todo eso, entonces pasa el 16, el cual es otro versículo que muchas veces lo utilizamos en términos de, bueno, si tenemos un problema, si tenemos una dificultad, si estamos en un aprieto, entonces acerquémonos a Él confiadamente, porque ahí podremos alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Pero, ¿cuál es el contexto que esto nos dice y que nos invita a acercarnos? El contexto es las debilidades por las cuales pasamos, las tentaciones, según el versículo 15. El Señor las entiende, Él sabe, porque el Señor Jesucristo pasó por ellas, aunque no cayó en ninguna de ellas. Pero Él las entiende, Él conoce. De manera, hermanos, que estamos en una situación, en este mundo, en el cual continuamente estamos expuestos a la posibilidad de impureza en nuestras vidas. Y esa impureza nos aleja del Señor, nos separa de la congregación. Podemos fingir, podemos aparentar en la congregación que todo está bien. Y los hermanos no se darán cuenta. Pero si estamos escuchando la palabra, si estamos escuchando su voz, esa palabra llega a traer convicción a nuestro corazón, sabiendo que no podemos esconder nada de él. Entonces, vamos al sumo sacerdote, el Hijo de Dios, para que él nos ayude. Vamos confesándole, amparándonos a todo lo que él ha hecho, con contrición, con arrepentimiento. Y allí, entonces, encontramos misericordia y gracia para socorrernos en medio de esa tentación, en medio de esa posibilidad de impureza. Pero que Él, una vez más, con su palabra y con su espíritu, nos ayuda a rechazar. Oremos. Señor nuestro, gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu entendimiento, por la gracia que nos extiendes en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, confesamos que somos débiles. Confesamos que en medio de un mundo apartado de ti hay tantas cosas que atraen nuestra humana y caída naturaleza. Pero Señor, tú nos has sacado de las tinieblas, tú nos has puesto, nos has transportado al reino
de tu Hijo, a la luz que Él ofrece. Y rogamos, Padre, que nuestros oídos y nuestro corazón estén atentos a tu voz, a tu palabra, a tu llamamiento, a tu exhortación. Que tú nos ayudes, Señor, a hacer a un lado lo que pensamos es privacidad, a favor de confesar delante de ti nuestro pecado, nuestra impureza, y si es necesario, Señor, que tengamos que confesarlo a otros, a la congregación, a alguna persona a quien hemos dañado con nuestra acción. Gracias, Padre, por tu misericordia, por escucharnos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo.